Bueno, estamos en Petit Comité y más o menos todos me conocéis, pero me presento, soy Siddhartha y me conocen también como Sidi en Twitter y alguna gente por aquí me llama Sidi, que es un poco extraño, pero bueno, supongo que os pasará también con el tema de Twitter. Siempre pongo esto porque es importante. Sé que estamos en familia y lo que voy a explicar, bueno, puede tener connotaciones y cosas que quizá nos gusten, ¿no? Porque al final siempre lo que hablamos aquí son opiniones personales, no es una charla técnica, no vamos a mostrar código que digamos que 2 y 2 son 4 y bueno, yo lo aviso porque al final esto está basado en mis vivencias personales y también en lo que yo creo y la manera que tengo yo de hacer las cosas. Entonces es importante que, bueno, que nadie se sienta ofendido si digo algo que nos gusta o no está alineado con lo que vosotros pensáis. El objetivo de la charla. Al final lo que yo quiero es enseñar la manera con la cual ayudar a la gente a ser feliz en la empresa. Al final a tener a trabajadores y a gente que esté feliz trabajando con nosotros. Por eso antes os he preguntado ¿quién de vosotros tiene equipos o lidera gente que trabaja con ellos? Los de detrás que han venido un poquillo más tarde, ¿es vuestro caso o no? Pregunto. Más o menos, ¿no? Pues he orientado a eso. Obviamente, si eres trabajador o desarrollador, pues también es interesante para ver cómo nosotros lo hacemos o cómo te gustaría que, digamos, te trasladen a ti, pero la idea al final es esta. Es tener las mejores empresas haciendo a la gente feliz. ¿Entiendes? Lo primero, una definición que es un poco aburrida, pero al final lo que estamos hablando es de cultura de empresa. Y según Wikipedia, pues es un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Esto al final, lo que yo saco de aquí es la palabrita esta, ¿no? Que es la palabra grupo social. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente. ¿Por qué es tan importante la cultura? La cultura al final define la forma en que nos expresamos y nos comportamos dentro del grupo social, y el grupo social al cual yo me refiero es o bien una empresa, en nuestro caso es una empresa pequeña y obviamente es un todo, o bien un equipo de trabajo, porque yo sé que después las empresas se montan de muchas maneras y puede haber equipos, digamos, autónomos que van un poco a la suya. Eso ya lo sabéis que grandes empresas, por ejemplo, que tú me has comentado, seguramente vosotros tenéis una forma de hacer en vuestro apartado que a lo mejor no tiene nada que ver con la gente que está en Alemania o en otro sitio. Muy bien, la palabra más importante de la presentación es una palabra, no sé si la habéis escuchado, ¿suena? Empoderamiento, empowerment, ¿sí? ¿No? Pues es una palabra que yo realmente he aprendido hace poco tiempo y es súper potente. A ver, cuando decimos empoderamiento es una traducción, yo no sé tampoco si es correcta o no, al final lo que se intenta es coger palabras en inglés que son bastante potentes y traducirlas al castellano y la voy a utilizar. Al final lo que estamos hablando del empoderamiento es, digamos, dar poder a los trabajadores para que sean autónomos y hagan su trabajo de una mejor manera. Y es una palabra que, bueno, ya veremos, realmente la presentación se basa en eso porque es un concepto súper potente. Bueno, algunas palabras que definen el empoderamiento. Tenemos, por ejemplo, la primera que es autonomía. Un segundito. Que esto lo tengo apuntado. Aquí lo tengo bien definido. Dice, autonomía, decidir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Es decir, que la gente pueda decidir de qué manera va a trabajar. La segunda sería libertad. Libertad de probar, libertad de hacer sin miedo a represalias. Que eso es lo importante, ¿no? Porque al final un trabajador puede lanzarse, pero dice no lo hago porque a lo mejor el jefe pues, no le va a gustar o al compañero no le va a gustar y voy a estar castigado de alguna forma. Después el poder de producir cambios en la empresa. Es decir, que la persona, normalmente siempre se plantea el tema, ¿no? De que la empresa te da beneficios sociales, ¿no? Es siempre desde la empresa hacia el trabajador. Y aquí es un poco cambiar la flecha hacia el otro lado, también lo que puede aportar el trabajador a la empresa. Y lo último es, a ver, el control del propio destino. Es decir, que la gente, que somos personas y que cada uno tiene su manera de hacer. Y si hay algo que no te gusta, poder cambiarlo. Y tener, a ver, en gran medida, esa parte de control en tu día a día. Muy bien, pues ahora vamos a dar algunas claves de lo que podemos hacer para introducir la palabra esta tan bonita que es el empoderamiento en nuestra organización. La primera, construye la empresa en la que te gustaría trabajar. Cuando planteé la charla, lo que yo encontré y vi es que todos los consejos y cosas que vamos a hablar aquí son de sentido común. Es decir, son cosas que todos entenderéis
porque realmente son muy evidentes, pero no está de más explicarlas. Y ahora lo que queremos es que la gente que trabaje con nosotros, que sea feliz, que nos pongamos un poco nosotros como jefes en el sitio del desarrollador o de la persona que trabaja con nosotros y que se sienta bien, es así de sencillo. Aquí hay muchos casos, o sea, por ejemplo, nosotros conocemos a gente que ha entrado a trabajar y no tiene un ordenador. ¿No es increíble? O sea, y se tiene que estar a lo mejor una semana, pues nada, dicen, no, quédate en una esquina y vete leyendo estos manuales. Dices, por favor, tú imagínate 40 horas ahí leyendo un manual que no te interesa, haciendo ver que trabajas y esperando que llegue la hora del café porque no tienes nada que hacer. Eso es horrible y eso pasa. Y eso es porque de alguna manera no nos ponemos en la piel de la persona, porque eso es algo que pasa bastante. Y es decir, a ver, a mí me gustaría entrar en una empresa y tener este recibimiento. Eso es fatal, al fin y al cabo, y esto es algo que pasa bastante a menudo. La segunda, bueno, aquí, no sé si lo conocéis, ¿os suena? ¿A quién? Es el Dries Whittaker. Bueno, lo he puesto porque había puesto una transparencia de Rajoy de pequeñín, pero esta era más adecuada. Yo esto la he puesto porque, digamos, que también me gustaría explicaros un poco de mi pasado y cómo yo he llegado hasta aquí y qué soy en mi día a día, ¿no? Yo estudié ingeniería informática, después estuve haciendo Erasmus en París para hacer el proyecto final de carrera y empecé a trabajar en una empresa joven, era la primera vez que trabajaba, digamos, 8 horas como informático y bueno, allí todo el mundo, por defecto, como éramos jóvenes y era como guay, era una startup, pues trabajamos muchas más horas de las que tocaba, pero no porque tuviéramos más trabajo, o sea, no era aquello que ibas agobiado, sino que todo el mundo se quedaba pues 9-10 horas por defecto, o sea, era como una cosa normal. Y era una cosa que, bueno, en aquel momento yo lo hacía de forma completamente natural. Nos quedábamos todos, después yo no tenía familia ni responsabilidades, hacíamos mucho after work y todo el rollo, y al día siguiente otra vez. ¿Y había alguna cosa que hacer? Pues íbamos el fin de semana a trabajar. Y el jefe gordo, pues el fin de semana tenía la decencia de pasar por allí y decirnos una palmadita, que lo estés haciendo muy bien, y se iba a jugar a golf, porque iba, digamos, con los pantalones y demás. Y era una cosa que era bastante común, pero yo fue entrar y llegar y ver esto, y yo lo hacía de forma, pues, digamos, sin darme cuenta. Yo creía que era lo más normal del mundo. Además, os digo, el tema importante es que era sin un gran agobio. O sea, había trabajo. Como todos tenéis trabajo y sabéis que el trabajo nunca se acaba. Es como digamos, una cascada. Pero bueno, lo tienes que controlar. Es decir, bueno, pues si no ha acabado hoy, ya seguiré mañana. Pues aquello era, pues, es trabajando y perdiendo el tiempo. No, espera. Después volví a Barcelona y empecé a trabajar en una empresa, digamos, una gran consultora, 400 personas. Éramos, bueno, una empresa bastante grande. Y en ese sentido estamos mejor en cuanto a horarios y demás. Hola, ¿qué tal? Pasad, que hace falta más ambiente. Y bueno, en esa gran consultora, una superconsultora, yo llamé a Luis, que era un compañero de la facultad, es mi socio actual, y lo engañé. Le dije que viniera allí, que estábamos muy bien, y la verdad que estábamos bien. Y también me dieron un suculento, ¿sí? Un dinerillo también por traer una persona tan válida como él. Dicho esto, allí Luis y yo empezamos a tener ideas. Tener ideas era, pues, no sé, queríamos hacer algo, hacer un proyecto. Y entre aquellas, yo recuerdo, bueno, cosas que vas pensando y queríamos hacer una especie de Dropbox que se llamaba Gandhi. Bueno, una historia. Al final no tenía por qué ser nada. Porque como todos sabéis, todos tenemos muchas ideas y de las 1000 ideas que tenemos, muy pocas fructifican. El tema es que desde la empresa se enteraron que nosotros íbamos a hacer este proyecto, que era TNAT, que tampoco teníamos muy claro qué iba a ser o qué iba a dejar de ser. Y un día, pues nos encerraron en una sala de estas con frescos y demás. Pues nosotros trabajamos en un piso que era bastante horrible y tal. Pero bueno, donde estaban los jefes era como la planta noble. Y vino un señor de traje y vamos, que nos amenazaron porque nosotros estamos haciendo competencia desleal. Y yo, si soy sincero, lo hemos hablado muchas veces con Luis, yo no sé si Atenea Tech existiría si nos hubiesen dejado, porque realmente es una cosa que tú piensas, que tú haces y a muchos de vosotros os ha pasado, ¿no? Que dices, tampoco, comienzas muchos proyectos, pero no se acaban tampoco muchos. El caso es que, bueno, o sea, nos echaron, pero además fulminantemente y con amenazas.
Tened en cuenta que nosotros éramos dos personas que teníamos ideas y no estaban muy bien definidas. Y hacíamos competencia desleal a una empresa de 400 personas. O sea, ¿veis que esto, qué? ¿Veis que esto no cuadra, ¿no? Cosas que podían haber hecho, bajo mi punto de vista, es entendernos, ¿no? Decir, ¿qué es lo que hacéis? ¿Por qué lo hacéis? ¿Esto es interesante para mi empresa? No, simplemente fue aquello, traer un hombre con un traje, amenazarnos, irnos y bueno, a partir de eso, Luis y yo fundamos Ateneatec en el año 2007-2008 y bueno, después conocimos Drupal y hasta aquí. Ahora somos una empresa de 5 desarrolladores, no muy grande. Y bueno, de alguna forma, aquel hecho de que aquella empresa, digamos, no nos comprendiera, ni nos entendiera, ni estuviera a nuestro lado, fue el que derivó que nosotros estuviéramos aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, eso os lo explico también para que tengáis un poco de background de las cosas que yo conozco y yo hago en la empresa. La siguiente es una transparencia, que esta frase no sé si os suena, aquella típica que dice Groucho Marx, ¿no? De tengo mis principios, pero si no te gustan tengo otros. ¿Os suena o no suena? En realidad, aquí he puesto una transparencia con el diario New Zealand Tablet, porque no es de Groucho Marx, como suele pasar estas cosas, y de hecho esta cita salió en este diario de Nueva Zelanda 17 años antes de que él naciera. Pero bueno, hay gente que se le atribuye muchas citas. ¿Puedes pasar? Al final, lo que yo aquí quiero decir es que los principios son los principios y no tenemos otros, ¿de acuerdo? Nosotros en la empresa tenemos ciertos principios y los tenemos muy claros. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos saltamos nuestros principios? Que fracasamos. O sea, pero todas las veces que queráis, eso pasa así. Todos tenéis empresas o conocéis, digamos, la empresa en la que trabajáis, sabéis que hay picos de trabajo y después hay valle. En el momento en el que hay valle, te empieza a entrar un poco de susto y de aquello de temblores porque dices, no voy a poder pagar a mis trabajadores. Ya no es tu sueldo, que bueno, tú te apañas. Pero la gente que trabaja contigo obviamente ha de cobrar. Y es una responsabilidad muy grande. Aunque seamos una empresa pequeña, tenemos trabajadores y esa gente tiene su vida y tiene sus hipotecas y sus alquileres y tiene que vivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando flojean las fuerzas es cuando los principios flojean. ¿Me entendéis, verdad? ¿Qué pasa? En ese momento, pues normalmente tú tienes una serie de proyectos que nunca cogerías cuando tienes mucha faena, pero cuando viene el momento valle, pues dices, bueno, no pasa nada, vamos a probar, es solo una vez. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues que va fatal la cosa, pero fatal a unos niveles increíbles. Por eso lo digo, que aunque sea difícil y aunque digamos tengamos que sufrir un poco de angustia, cuando estemos en los malos momentos es cuando realmente nos tenemos que aferrar a nuestros principios. Y aguantar porque realmente merece la pena. La siguiente, trata a los empleados como te gustaría que tratasen a ti. Vamos a ver, yo nunca he entendido esto de estar trabajando en la empresa todo el día y que a las 6 menos 10 minutos antes de plegar, venga un jefe y te diga que tiene que haber algo para mañana. Digo, pero eso es una locura. O sea, no sé cómo decirte. Tienes que ponerte en la piel de la otra persona. O sea, tienes todo el día para decírselo. ¿Por qué se lo dices 10 minutos antes de plegar? Eso, no sé si os ha pasado alguna vez, pero es algo bastante común y está en nuestro día a día. Y yo encuentro a veces que los jefes se encierran como en su despacho y después salen a eso, a las 5, 5 y media, a dar órdenes sin ton ni son y sin saber lo que la gente está haciendo o no haciendo, y que al final que la gente tiene vida y que siempre decimos, aquí se habla mucho, ¿no?, de que el trabajo tiene que ser muy importante porque es tu vida y no hay separación entre, digamos, el profesional y lo personal. No sé si habéis escuchado esto, pero se dice bastante comúnmente. Yo creo que sí, en realidad sí que tiene que haber separación. O sea, realmente te tiene que gustar tu trabajo, obviamente, y puedes estar muy implicado. Pero a ver, o sea, que somos personas que queremos pues ir a casa y hacer lo que nos dé la gana. Y si queremos ir a casa y ponernos a programar, nos programamos, pero en lo que a nosotros nos guste. No sé cómo decirle, sin tenerte que poner, que seguir trabajando. Es que eso es así de sencillo. Y esto es otra de sentido común completamente. Vale, esta es súper importante y esto es una cosa que a nosotros en Ateneatec nos cuesta bastante. Es decir, de hecho en la primera versión que hice puse la foto de Jerry Maguire, aquello con el Show Me the Money, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que enseñar el dinero a nuestros empleados. Es decir, cómo funciona la empresa, qué números tiene, qué proyectos tiene. ¿Me entendéis, no? Porque si no,
el trabajador pues va trabajando y no sabe si la empresa va bien o va mal. Y de repente un día le despiden, no, es que no hay trabajo, pero él no sabía nada, él está en su proyecto programando y no tiene este input, ¿me entendéis, no? Y de alguna forma es una cosa que a nosotros también nos cuesta mucho, pero tenemos que hacer, es decir, abrir y comentar las cosas y hablar también de los proyectos comerciales que tenemos, porque muchas veces ellos están ciegos en su trabajo y no compartimos esta información. Y yo estoy seguro que a todos les interesa. Les interesa saber cómo va su empresa, porque al fin y al cabo es la empresa en la que están todos los días trabajando y quieren que funcione bien. Eso es así. Esta es otra que, bueno, aquí salimos en un... No sé si conocéis el juego de mesa Carcassonne, ¿os suena? ¿No? Bueno, al final es un juego de mesa. Esto es una pequeña anécdota que nosotros normalmente al mediodía a la hora de comer, pues comemos juntos y jugamos al Carcassonne. Esto es una iniciativa de uno de nuestros trabajadores. Al final tenemos una de comer y muchas veces ya nos lo hemos contado todo en el desayuno. Y bueno, una forma de comer juntos y de pasar un buen rato es jugar al Carcassonne. Y esto, aunque parezca una anécdota, ¿puedes pasar? Siguiente. Pues es una cosa que hace que nosotros como grupo pues somos un grupo más fuerte, pues porque jugamos y porque cuando estamos tirando y demás, pues no hay jefes ni empleados, sino que somos todos iguales. Otra cosa que yo veo aquí, no, ¿puedes volver al 5? Que yo veo también muy claro es que pedir unas pizzas y comer todos juntos e invitar a la empresa vale 2 duros. O sea, no estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una cosa que se puede hacer cada X tiempo y, digamos, portarse bien con los empleados, invitarlos y hacer un grupo fuerte es algo que es bastante sencillo. No hace falta dinámicas de grupo, irse a una masía y hacer una historia extraña. Simplemente es estar juntos y trabajar juntos y comer juntos y invitar, que no cuesta nada. El tema es este. En este sentido, también hay una cosa que es muy importante, que vosotros lo sabréis, que es estar aquí también, la DrupalCamp. Que la DrupalCamp es una cosa que al final... Yo no sé vosotros, pero técnicamente a lo mejor a un programador que sepa mucho pues no le aporta tampoco más de 1 o 2 ideas que puede ver en un vídeo, al final. Pero ¿por qué estamos aquí? Pues porque nos divertimos, nos gusta, hacemos comunidad. Y es una cosa que también es súper importante para la gente, ¿no? Aportar este tipo de cosas que están un poquito fuera del sueldo y que no cuestan nada. Y otra cosa que quería hacer referencia aquí es que muchas veces hay grandes empresas que pagan bastante mal a sus empleados y después en la cena de Navidad te llevan a un sitio súper caro y ponen un grupo de música y se gastan un dineral. Entonces la gente, a ver, que la gente no es tonta. Que dices, esto no puede ser que esta empresa se gaste tanto dinero aquí y después me esté rateando el dinero de los tickets. No sé si me entendéis. Es un tema que también tenemos que ser coherentes cuando hacemos este tipo de gastos. Y que la gente entienda lo que valen las cosas y hacerlas un poco a la medida de la empresa. Lo que quiero decir. Esta también es súper importante, escoger los proyectos. Ayer con vosotros hablamos de este tema, y esto viene también a propósito de los principios, que hay veces proyectos que tenemos que escogerlos y tenemos que rechazarlos. Esto dicho así, queda muy de aquello sobrado, porque dices, joder, esta gente está rechazando proyectos y digamos que la cosa está muy mal y tenemos que cogerlo todo. Pero realmente merece la pena a veces escoger el proyecto y escoger el cliente que también cuadre con tus principios y con tu cultura de empresa. O sea, si te viene una persona que dice, no, es que tú vas a estar aquí esclavizado y a las 12 de la noche te voy a llamar. Es que no va a cuadrar conmigo este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, escuchar a los desarrolladores. Yo he tenido un desarrollador que me ha dicho, ha trabajado con un cliente, ha ido súper mal y aquello que te recibe la llamada al cliente porque quiere seguir con el proyecto, quiere hacer modificaciones, quiere hacer más cosas y ver que el desarrollador es que se pone pálido porque es el cliente pesadilla. Claro, nosotros como gestor de proyecto pues se lo lanzamos y fuera, pero esa persona se siente mal. Entonces también hay que comprender que a veces, aunque nos cueste dinero, hemos de escoger el proyecto para que la gente que trabaja con nosotros no sufra. Porque o sea, vosotros no sé si habréis sufrido algún cliente malo, ¿no? ¿Sí o no? Y es una pesadilla, ¿no? Es una cosa que te sientes mal, que no te da ganas de no ir a trabajar para tratar con esta gente, ¿no? Entonces, también, no solo miremos los proyectos a nivel dinero y demás, sino de la felicidad que puede dar también a la gente que trabaja con estas personas. Porque es que hay clientes muy duros. Y a veces lanzar a los leones a un desarrollador no merece la pena.
Y de hecho esto nos ha pasado hace poco, que un cliente, ¿sabes?, que quería, bueno, sabéis, el típico cliente que está muy descontento contigo, pero siempre te vuelve a llamar. ¿Lo conocéis o no? Que es que sois los peores y no lo hacéis nada bien y te vuelve a llamar. Y yo, si soy tan malo y tan mal lo hago, ¿por qué me vuelve a llamar? No seremos tan malos, ¿no? Pues dicho esto, también librémonos de estos clientes porque también es una pesadilla para las personas y la gente tiene que trabajar. Obviamente nos vamos a comer marrones, obviamente no todos los proyectos son ideales, pero si un proyecto es realmente malo y a la gente le da, digamos, apuro trabajar con ese cliente, pues digamos no, también. Muy bien, esta transparencia es del Museo de mi pueblo y como soy muy patriótico con mi pueblo, pues lo he puesto. Al final es un museo de herramientas y vamos a explicar algunas herramientas que nos ayudarán a aplicar todas estas cosas tan bonitas que hemos dicho. Al final vamos a buscar una forma un poco más práctica de trabajar. Bueno, aquí hablamos sobre el tema de los equipos autoorganizados. Aquí entran muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero básicamente yo creo que la gente con la que trabajamos, o sea, estamos hablando de programadores, de gente que hace un trabajo súper específico, que es la hostia, y que no son tontos. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Porque a la gente se lo dejamos muy mascado todo y no le dejamos que hable con el cliente porque puede decir alguna barbaridad. Y eso no es así, la gente es inteligente. Obviamente hay gente que le cuesta menos hablar con el cliente y hay gente que le cuesta más. Nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo. Hemos tenido, por ejemplo, un empleado que en las fotos de ejemplo pues nos ponía Bob Esponja. Y esto es muy divertido y os puede parecer muy gracioso, pero a la clienta eso le horrorizaba. Claro, hacíamos una demo, salía Bob Esponja y dice, ¿qué es esto? Entonces, claro, hay ciertas cosas que tienes que ir puliendo, ¿de acuerdo? O sea, no quizá todo el mundo sirve para contactar directamente con el cliente, pero a la larga demos vida, dejemos que la gente hable con el cliente directamente. Al cliente también le gusta tener el programador al teléfono y decir las cosas claras y que se lo solucione directamente. No siempre tiene que pasar, digamos, por el jefe y el jefe hacer la traducción. Que, a ver, que somos programadores, yo también soy programador y hablamos a veces un poco raro, pero que no somos marcianos. Demos a la gente también ese digamos, control sobre el equipo. Y aquí entra también un poco el tema del Agile, que no sé si practicáis en vuestras empresas. ¿Es el caso o no? El Agile es una cosa que nosotros en Athenatec hacemos un poco a la nuestra. Es decir, no seguimos unos preceptos, sino que cogemos algunas ideas y las aplicamos. Y en este sentido es una cosa, es una manera de proceder que también puede funcionar bastante bien en equipos organizados. Siguiente. Bueno, el trabajo remoto y flexibilidad. La segunda es muy fácil, flexibilidad. Todo el mundo tiene que ir algún día al banco a hacer papeleos, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado a todos? Y el banco solo abre por las mañanas y por la tarde no abre porque es horario de verano y estamos en el mes de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, en marzo ya es verano en los bancos, hasta noviembre. No sé si os ha pasado, pero eso es así. La gente tiene vida, démosle vida. O sea, no trabajamos en fábricas, no tienen que fichar. Si tienen que irse antes y volver después o tienen que ir al médico o lo que sea, pues seamos flexibles con la gente. La gente son personas igual que tú y que nosotros, digamos, ¿de acuerdo? Y la otra es el trabajo remoto, que es una cosa que nosotros hemos aplicado recientemente. Si os soy sincero, hemos tenido bastantes malas experiencias y últimamente tenemos una buena experiencia, eso es así. Cuando hablamos de trabajo remoto, todos creemos que estamos con el portátil en la playa y demás. Yo creo que es una cosa bastante dura trabajar en casa, y más si tenéis niños, o sea, es para mí imposible, porque se te suben por encima y quieren ver qué haces. Pero bueno, hay gente que le va bien trabajar desde casa, y eso es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora trabajando una persona desde Galicia, y esta persona, pues, está en su casa, no ha tenido que mudarse a Barcelona y no ha tenido que hacer ese gran esfuerzo y puede trabajar con nosotros. No sé cómo decirte, es una cosa que tenemos que abrirnos un poco, porque nosotros éramos muy cerrados y decíamos, no, tiene que estar aquí en la oficina, tiene que aprender la manera que tenemos nosotros de trabajar, de hacer, de sentir, nuestra cultura de empresa. Y bueno, eso a veces no va así, puede estar en su casa y estar alineado con nuestra cultura y nuestra manera de trabajar. Así que si no lo habéis hecho, yo recomiendo que, bueno, o sea, probéis. Es una cosa siempre de hacer una pequeña prueba y ver que es posible y que se puede trabajar en remoto muy bien. Aquí tenemos bastantes dudas y aquí nos peleamos bastante. La primera parte yo creo que es evidente y que todo el mundo lo ve claro, que tenemos que preguntar a menudo. No nos vale aquello de decir una vez al día, ¿qué tal todo?
bien, ¿no? Pues no. O sea, ir trabajando, ir viendo lo que va haciendo cada uno. Ver si una persona se encalla en algo, pues por qué es. E informarnos. Al final, los desarrolladores son los que tienen la clave de todo y ellos están trabajando el día a día. Y eso es súper importante. Lo segundo, ¿cómo hacer su trabajo? Aquí esto es más delicado, porque sabéis que técnicamente todas las empresas más o menos marcamos nuestra forma de trabajar, ¿de acuerdo? Lo que sí yo creo que es súper importante es, digamos, dejar a la gente también bueno, que pruebe cosas diferentes, porque a veces nos pueden funcionar. Y con esto, con Luis, sobre todo, Luis ejerce más de CTO en Altenatec y tiene muchas peleas, ¿no? Porque la gente intenta hacer cosas y a él no le gusta cómo las hacen, pero las acaban haciendo. El tema es un poco ser flexible, controlarlo un poco, no que todo el mundo haga lo que quiera. Al final nosotros, por ejemplo, somos una empresa que trabajamos solo con Drupal. No voy a dejar a nadie que trabaje con otro CMS, porque nosotros hemos vendido ya Drupal. Pero dentro de Drupal, pues hay muchas opciones. ¿Entendéis? Muy bien. Después, contratar la gente adecuada. Aquí, no sé qué experiencia tenéis con los recursos humanos, pero mi experiencia personal es que por mucha entrevista que hagas, tú no vas a saber si una persona funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Dicho esto, lo mejor, en base a mi experiencia, es empezar a trabajar. Obviamente, una persona que más o menos nos cuadre. Tenemos que hacer una entrevista y tenemos que conocerlo. Pero después es empezar a trabajar. ¿Qué nos ha pasado? Dos tipos de experiencias. Una, hacemos una entrevista, es la persona ideal, empieza a trabajar con nosotros y no cuadra. Y la otra es que sí funciona, es así de sencillo, al final. Se puede hacer de todo, se puede hacer preguntas extrañas. Nosotros preguntamos sobre qué hacer en caso de invasión zombie en una entrevista de trabajo. Y aunque hay gente que daba la respuesta perfecta, tampoco funciona. O sea que yo por... Hombre, sí, era irse a una isla. Claro. En este sentido, pues yo lo que os recomiendo es, bueno, empezar a trabajar y ver cómo funciona la gente. Y esto viene mucho a coalición a la cultura de empresa. Nosotros somos de una forma de ser y una forma de trabajar que quizá hay gente que no le guste. Quizá hay gente que le guste quedarse en el trabajo un montón de horas. O sea que eso no lo sabemos. Empecemos a trabajar y vemos si nos cuadra o no nos cuadra esta persona. Y si no nos cuadra, pues adiós, muy buenas. Si es que hay más trabajos, él será más feliz y nosotros también. Vale, el tema de personal brands. Esto también es una cosa muy importante que viene a coalición un poco con lo que os comenté antes de nuestro anterior trabajo, que nos echaron porque tuvimos ideas. Dejad a la gente que tenga ideas, dejad a la gente que haga cosas, digamos, que haga charlas y que mejore. Porque, bueno, podemos tener la intuición de decir, hombre, si este tío hace una charla y se ve que es súper bueno haciendo esta tecnología, me lo van a fichar. Pero normalmente no es así. Normalmente, si una persona de tu empresa tiene una marca personal muy fuerte y muy interesante, es mejor para nuestra empresa. Eso lo veis clarísimo, ¿no? Al final vende mucho más. Y es algo también que tenemos que dar vida a la gente para que lo haga y para que lo promocione. Y que tengan ideas y tengan proyectos y cuando salgan del trabajo, pues tengan sus historias. Nosotros tenemos un trabajador que le gusta el tema de impresoras 3D. Pues fantástico. Otro que está metido en el tema de Bitcoin. O sea, cada uno tiene sus historias, sus proyectos y sus rollos. Y pues eso, cuando sale de trabajar se ponen a programar porque les gusta y con sus proyectos y sus historias. Fantástico, o sea, es fenomenal y al final hacen su marca personal fuerte que beneficia a la empresa. Y bueno, aquí entramos con el tema del open source. Todo esto está muy bien, pero yo creo que si trabajas con open source todo es mucho más sencillo. Pues, por ejemplo, el tema de las personal brands se puede aplicar de una forma mucho más clara que si trabajamos con nuevamente un software cerrado. De todas formas, el tema del open source no sé si os pasa, que es complicado explicárselo, bueno, yo siempre digo, ¿no? Explicar a tu madre o a tu abuela qué es el open source es una cosa muy compleja, porque tened en cuenta que estamos ganando la vida con una cosa que es gratis, ¿no? Veis que esto es un poco extraño. Y hablando de este tema, nosotros una vez en el despacho, tenemos el despacho en Cornellá, en una especie de centro de empresas, y a veces nos visita gente. El otro día, por ejemplo, picaron la puerta y era el ministro de Interior de Trinidad y Tobago. Estamos así, tranquilos, trabajando, y entra el ministro de Interior de Trinidad y Tobago. Y bueno... ¿Os suena o no? CityLab. ¿No? Es un poco rara porque es casi indefinible. Ellos se definen como un living lab, que es un laboratorio ciudadano, no sé qué, como es indefinible, viene gente de Europa Sí. fuera a ver a que se lo expliquen.
Bueno, es un centro público al final, que nosotros pagamos nuestro alquiler como en otro sitio cualquiera, pero a veces pues entra gente y te enseñan que allí hay empresas haciendo cosas súper innovadoras. Bueno, en fin, cada uno tiene su tema. Y una vez nos vino un expresidente de la Generalitat, que no voy a decir su nombre, pero os voy a dar una pista. Sí, la espada, sí, la espada. No, vuelve, que voy a hablar de él. Bueno, este señor, que ya es un señor mayor, vino y nos preguntó qué hacíamos y Luis intentó explicarle qué era el open source. Y como podéis entender, la pregunta que nos hizo, pero ¿cómo os podéis ganar la vida con algo que es gratis? O sea, es un tema, quiero decir, que es difícil de entender para la gente. Para él, sí. Para él es más complicado, él andaba con otras ideas. ¿Puedes pasar? Bueno, yo creo que el tema de utilizar open source, o sea, nos ayuda pues, a diversas cosas, como pueden ser el tema que hemos dicho de las personal brand, de las marcas personales. También al tema de elegir a veces tecnología, porque decimos hablamos de Drupal, trabajamos solo con Drupal, pero ya sabéis que hay 1000 maneras de hacer las cosas y sobre todo en el teaming, cada día salís con una cosa nueva. Y eso es así. Y es algo que nosotros yo creo que tenemos que estar agradecidos porque en una empresa que utiliza open source, de alguna forma, ayuda a tener la gente, digamos, más feliz porque puede hacer una serie de cosas que no sería posible con un software cerrado, con un manual cerradito. Eso es así. Y después, lo que hablamos anteriormente, que el tema comunidad. El tema comunidad yo creo que es algo que nos hace sentir bien también. Yo siempre lo veo muy claro, que a veces con el tema del open source nosotros aportamos a la comunidad y vale que es bueno que nosotros aportemos código a la comunidad y estamos devolviendo lo que nos da el open source. Pero si somos sinceros y vemos dentro de nosotros, al menos a mí me pasa, es un poco cuando donas dinero a una ONG, ¿no? Que es algo para ayudar a los demás, pero también para sentirse bien con uno mismo. Eso es al menos como yo lo siento. Y hay un tema importante, que es que a la vez que nosotros aportamos código a la comunidad o aportamos una serie de cosas, como nosotros que hacemos una serie de eventos y demás, eso también nos repercute y nos beneficia a nosotros como empresa. Así que, bueno, o sea, no es una crítica, pero tampoco no hay nada gratis. Al final, todo el mundo que aporta también tiene un beneficio. Sí. ¿Qué? Bueno, esta es un poco lo que yo os he comentado. Y finalmente, esto es el resumen de la charla. ¿Por qué es tan importante el empoderamiento? Y aquí lo tenemos. Al final es un poco como el open source, ¿no? Que es una cosa que hacemos, pero que también cuesta un esfuerzo, pero nos beneficia. ¿Nos beneficia por qué? Porque primero el equipo es más feliz. O sea, la gente trabaja pues más a gusto. Tiene su autonomía personal para también poder hacer cosas, poder hacer cambios en la empresa, se le escucha y trabaja mucho mejor. Y eso yo creo que va íntimamente relacionado con cómo hacemos y cómo trabajamos los proyectos. Al final el cliente es más feliz. Yo creo que si tú trabajas con una empresa que la gente está amargada, eso se tiene que notar. O sea, el código sale agrio y las cosas no funcionan. Y eso es verdad, eso es así. Y una cosa que es también bastante importante es que si nosotros también le damos autonomía y poder a los programadores y a los trabajadores, también al final el líder del equipo tiene más tiempo libre. Y ese tiempo se puede utilizar también pues, para pensar la estrategia y pensar un poco a más alto nivel, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace tu empresa? Ver tecnologías nuevas que pueden ser interesantes y al fin y al cabo pues, que sea mejor para la empresa. Y ya está. Ahora he puesto el turno de preguntas y me interesa también que expliquéis un poco vuestra experiencia en el sentido de que, como os he dicho al principio en la transparencia de advertencia, yo veo las cosas de una forma que es muy personal y supongo que a vosotros hay algunas cosas que os cuadra y otras cosas que no veis nada claras. Así que si veis cosas que no os han gustado o vuestra experiencia personal es diferente, pues por favor comentadlo.
No sé si darte el micro, que antes me ha dicho. ¿Le doy el micro? ¿No hace falta? Bien, perdón. Decía que aunque sean cosas de sentido común, viene bien ponerlas todas juntas, porque al final cuando las pones juntas tiene un poco más de contexto y coincido con casi todos. Sí que hay un tema que me has comentado, que no sé si lo hacéis o no, que es, ¿hacéis algún tipo de evaluación a la gente? O sea, de revisión cada 6 meses, cada año. Pues mira, precisamente es algo que no hacemos y una vez con un empleado, bueno, la cosa no fue bien y no funcionó y claro, y él se quedó un poco, digamos, fue un poco chocante porque dijo, no sabía que lo estaba haciendo mal y eso es un error nuestro. Tenemos un compañero que trabaja con nosotros en el City Lab, pero para una empresa diferente y demás, y solemos hablar con él. Y él nos apunta puntos de vista diferentes también de cómo funciona su empresa, ¿no? Entonces, él nos dice que en su empresa sí que hacen esto, de ir haciendo evaluaciones cada X tiempo. Y es una cosa que dijimos, sí, es que es evidente, se va a hacer y está súper bien, pero la verdad no lo hemos hecho todavía. Nosotros lo hicimos solo una vez, lo hicimos con esa idea. ¿Y qué tal funcionó? Funcionó bien, porque además lo hicimos en una época en la que había cierta tensión dentro del equipo por un proyecto que salió mal. Y lo que buscábamos con eso era que saliese todos los luces, todos los trabajos que ponernos en común. Y salieron y sirvieron para tener conversaciones y luego la tensión que había se relajó y el ambiente mejoró mucho. Sí que es cierto que no lo hemos repetido con la frecuencia que pensábamos. Una vez, está, debería seguir repitiéndolo, sobre todo porque hicimos ese cuestionario con preguntas así, parecían muy obvias, pero que al final salió para que la gente pensase. Es decir, yo sé que estoy mal y voy a la empresa que no, pero hasta que no me ponen la pregunta para que piense y diga, pues el tema, por la pasta, por este. Exacto. Y esa secuencia de preguntas es para que la gente reflexionase y comunicase mejor que reflexión. Porque a veces la gente está animada o no, ni por qué. Pues yo me la apunto porque es una cosa que habíamos hablado y que tenemos que hacer sí o sí. Yo recuerdo que estábamos en la consultora y sí que se hacían evaluaciones. Ahí se hace mucho, porque Pero claro, es una evaluación sistemática que hace el jefe de proyecto a los trabajadores y que condiciona tu subida de sueldo. ¿Sabes? Y además pasaba, creo que era la evaluación que ahora se hace en noviembre para darle un beso al señor para conocer el año. Y nos la dieron en abril. Claro, los proyectos tienen muchos más problemas que Pero en ese caso estaba súper condicionado. O sea, no era una cosa... ahí no hablabas con libertad, ahí hablabas con miedo. Eso es así. Que esa es otra. También hacer la evaluación de tal manera que la gente se siente lo suficientemente a gusto para decirte las cosas que están mal. Y eso es algo yo creo que en el día a día tú tienes que, dándole esa confianza, puede funcionar. Porque si no, en realidad es una encuesta, o sea, con grilletes. Dices, no voy a decir nada malo o voy a decir un poquito, pero todo bien, porque me echan. No es así, un poco. Y después te dicen aquello de que estás creando mal ambiente en el equipo y demás. Y en realidad lo que quieres es pues, que la empresa vaya bien y mejorar. Pero me la apunto, desde luego. ¿Alguien más? yo trabajo en una empresa en base alemana, en la sede de Frankfurt, y la verdad es que, pero la comparación de mi experiencia en otras empresas, la diferencia es bastante evidente. En el sentido de que, por ejemplo, muchas de las cosas que hacemos es prácticamente todo lo que se explicaba. O sea, tenemos libertad, tenemos flexibilidad, tenemos opción de trabajo remoto, tenemos un ambiente distendido. De vez en cuando se realiza, por lo menos 2 veces al año, tal vez en verano y en invierno, se organiza un viaje para que veamos todo lo que estamos aquí en España y en Francia. Y vamos a tener un par de semanas ahí todos juntos, trabajando juntos, salir juntos. Siempre durante el resto del año se organiza siempre de manera que por lo menos una vez a la semana comemos todos juntos, tanto la gente de España como de Francia. Obviamente es virtualmente, es a través de un hangout, pero que se organiza y se dice, a las 20 de la hora comemos juntos, todo el mundo se va a comer, se va a comer en la oficina con su comida y charlamos todos a través de hangout. Entonces, todo ese tipo de cosas es verdad que crea un ambiente de equipo y eso fomenta el hecho de, no como pasa en otras empresas, de que llega la hora de salir y sales corriendo. En este aquí hay un equipo que dice, bueno, pues soy
Yo aquí te puedo hacer dos comentarios, ¿no? Lo primero es que, como os he comentado al principio, trabajé en una empresa en Francia y aquello típico de fuera de aquí todo es fantástico es mentira. Al menos es por mi experiencia. Que sí que hay casos, pero no todos, por supuesto. Y la segunda, que yo creo, en eso sí que soy un poco... O sea, soy muy radical, en el sentido de que yo, por mi vida personal, y Luis, nos tenemos muy claro que a la hora nos vamos. Y si nos hemos de quedar a trabajar más, o sea, claro, es que yo no quiero hacer una crítica directa, porque eso es algo muy personal. Pero yo creo que algo no se está haciendo bien si te tienes que quedar a trabajar más horas de las que toca. Pero no. Comenta. Pero en alto. 7 años, una vez se ha tenido que dar un desarrollador, 1 hora, de 6 a 7 acaba la cosa. Sí. Yo creo a veces que si quieres puedes y que no nos lo creemos muchas veces. Te cuento lo contrario. Una vez un cliente nos llamó antes del puente, ¿verdad? Es que me he reunido con mi jefe y esto tenía que estar para esta semana, si no me van a despedir a mí. ¿Vale? Y uno de los programadores que había que tener un programador se iba de puente. Entonces lo primero fue, vamos a guardar que se le cayó que se me la sí, que nadie lo notara. ¿Y qué pasa en esos momentos? Son los momentos valle, ¿no? Dudas. Y dices, mis principios son que nadie sabe trabajar más de 10 minutos por algún problema. Pero yo le dije a Luis, quizá ese trabajador no se tendría que ir y se tendría que quedar para acabar esta... O sea, fíjate que yo te hablo de principios y hablo de todo, pero que yo flaqueo, pero vamos, como el primero. Y aquí el señor me dijo que no, que esa persona nos habíamos comprometido y se iba. Y no se acabó el mundo, ¿verdad? Es una cosa bestia. La clínica puede ser muy grande, pero tengo que hablar es una persona. Y si hablas de persona con persona, inmediatamente quieres ser feliz igual que nosotros. Sí, es bonito, pero bueno. Pero ya te digo que no es una crítica personal y yo esto digo que a mí a veces me da mucho apuro, es la manera que yo tengo de hacer, pero si yo lo entiendo perfectamente, que si estás bien y al acabar una cosa haces un esfuerzo, seguramente el esfuerzo lo harás con mucho más gusto si es una empresa en la que trabajas a gusto. Es que la cosa fue, lo puedo recordar perfectamente, es porque muchas veces a lo mejor por el motivo que sea necesita escaparte un poco antes del trabajo y no echas toda la hora que echar. Pero tenemos esa flexibilidad de que tú puedes entrar a la hora más o menos que tú quieras y salir a la hora que tú quieras. Y ese día coincidió de que, aparte de que yo había entrado un poco más tarde, porque todavía necesitaba ir al médico, por la tarde tenía que hacer el despliegue. Ya lo sé, nunca hagas un despliegue en un viernes. Eso es fácil. Pero coincidió. Y claro, la cagué. Ya pasa ya. Claro, entonces ya una vez que ya estaba yo en el despliegue, surgió un problema, bueno, pues ya ponte a arreglarlo, ya no puedes dejarlo. En ese momento ya no puedes dejarlo, está claro. Son casos puntuales. Sí, no, ya pasa, pero ya pasa. El otro día tuvimos un despliegue que quería cliente un viernes por la tarde y le dijimos, no lo hagas porque yo a las 6:10 no te voy a responder. Y me dijo, mejor lo hacemos el lunes. Entonces, no sé, nos podía haber mandado a la mierda y decir no te pago lo que te debo, yo qué sé, eso a veces te la juegas, ¿eh? Pero... no. No, en realidad no pasó nada por hacerlo el lunes, pero yo a veces lo digo, que no somos cirujanos. Hay gente que trabaja en cosas súper importantes de informática. No es nuestro caso, los proyectos que hacemos, aunque sean muy grandes, normalmente son proyectos informativos, no hay dinero de por medio y no pasa nada. Pero bueno, es mi opinión, en fin. Bueno, pues creo que eso es todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.